Empecemos, hermano, el ministerio cantando el himno número 152. Cristo está conmigo, qué consolación. Su presencia quita todo mi temor. Tengo la promesa de mi Salvador. No te dejaré nunca, siempre contigo estoy. No tengo temor, no tengo temor. Jesús me ha prometido, siempre contigo estoy. No tengo temor, no tengo temor. Jesús me ha prometido, siempre contigo estoy.
camino que hemos seguido. Ayúdanos, Señor Dios, para estar fortalecidos en esa fe y para comprender que fuera de ti no hay salvación. Gracias, Señor Dios, porque tú comprendes la necesidad de las almas. Comprendes, Señor Dios, de que hay una oportunidad grandiosa que nosotros debemos aprovechar, y es la compañía del Señor Jesucristo y sus grandes enseñanzas. Bendice, Señor, al expositor de tu palabra, para que tenga, Señor Dios, esa virtud de exponer y presentar las enseñanzas tuyas con la sabiduría que tú pones en él, para que así, Señor Dios, no haya quien deje de entender de que tú amas al pecador y que tú quieres, Señor, que tu palabra sea entendida y practicada. En tus manos nos encomendamos y rogamos, Señor Dios, tu dirección divina, que tu Santo Espíritu nos guíe y guíe, Señor Dios, la exposición de tu palabra, para que surta el efecto en las almas que quieren aprender más de ti. En tus manos nos encomendamos, dándote las gracias, solicitándote, Señor, en el nombre bendito y sacrosanto de tu amado Hijo, del Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Amén, hermano. Capítulo 2 de los Hechos de los Apóstoles. Vamos a leerlo hoy, que Pedro está citando una profecía del Antiguo Testamento, del 16 al 21. Dice Dios a través de su santa palabra. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor, grande y manifiesto. Y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Que Dios bendiga su santa y bendita palabra. Así sea, amén. Oremos pues nuevamente. Bendito Padre, bendito Señor. Te pedimos que nos bendigas de lo alto nuevamente con la dirección del Espíritu Santo, para que lo oigamos atentamente. Meditemos estas cosas que tan preciosas, que el Espíritu habla de sí mismo, de lo que Él inspiró y permitió que su santo anotara en este santo libro algunas cosas importantes para nosotros, la raza humana. Es necesario que hoy, con reverencia, con atención, meditemos en ellas, Señor, y podamos saborearlas, comparándolas con nuestras vidas y haciendo una vida más fructífera, más obediente al Espíritu, y que nos conduzca siempre el Espíritu Santo hasta el gran día del arrebatamiento. Bendice a todos los presentes, Señor, y bendice en esta hora, en todo lugar donde se ponga esta santa y bendita palabra, para bien de tu pueblo y recreación de tu pueblo delante de ti. Padre, lo pedimos en el nombre santo del Señor Jesucristo. Amén. Entonces, estamos viendo la semana pasada de esto algunas aristas de las Escrituras que, claro, en cuanto al Espíritu Santo, es un estudio muy extenso, porque el Espíritu Santo es la tercera persona, y yo decía en la introducción del primer domingo que lástima que el Espíritu Santo es muy poco estimado en algunos miembros, en algunas asambleas, ¿no? Y esto, claro, porque desgraciadamente el hombre creyente y el que no es creyente obedece más las cosas que son del mundo y las que son de su formación o educación personal. ¿Qué es lo que sucede hoy en día? Que la presencia del Espíritu Santo en muchas asambleas en todo el mundo entero, quien ha tomado el lugar del Espíritu Santo ha sido un grupo, lo que se llama la famosa directiva de las asambleas,
que hoy en día le quitan el lugar al Espíritu Santo para ellos imponer su criterio, sus comentarios, sus meditaciones y las decisiones que ellos hacen en privado, las participan a la asamblea. Y es por ello que vemos en las asambleas muchos miembros raquíticos, débiles y ciegos en la fe, porque obedecen más lo que dice el hombre. Hablaba con una persona en cuanto a los cantos. ¿Qué pasa cuanto a los cantos en algunas asambleas? ¿Qué pasa? ¿Ah? No, que le han quitado el valor santo a los himnos sacros, hermano, incluyendo a los salmos. Y entonces esos himnos que el Señor les dio el don a muchos músicos que Dios trajo a la asamblea, bueno, y les dio esa oportunidad de componer himnos. Oye, nosotros tenemos aquí en este himnario como 500 o 600 himnos en estos, más los que están allá son complementos. Y sin embargo no cantamos ni siquiera un tercio. ¿Por qué? Porque, oye, hay que meditar en ellos, hay que repetirlos y siempre mantenerlos allí. Pero ya eso les parece obsoleto y antiguo y romanudo a muchos miembros. Entonces digo esto, ¿no? Porque ya el hombre cambia lo que el Espíritu Santo, vamos a ver, está legislando y colocando en las Escrituras, ¿no? Hablaba con esta persona, no, eso era para en la época de la Reforma, en la época yo no sé qué. Entonces siempre hay excusa. El hombre siempre ha tenido excusa en cuanto a las cosas de Dios para imponer su criterio. Desde allá Adán y Eva fueron los primeros que pusieron los dos excusas. Y el diablo, claro, sembró esa duda en Adán y Eva, nuestros padres. Desde ese entonces Dios nos enseña que Él se encargó de prevenir y alertar al hombre. Sin embargo, el hombre ha venido haciendo lo que mejor le parece, ¿bien? Y que no suceda en esta asamblea. Y es por ello que aquí siempre levantamos en alto lo que es la sana doctrina, pero no en teoría, sino en qué? Práctica, hermano, en práctica. Como leía, la fe cubre montaña. Y cuando nosotros tenemos fe, que sea lo que Dios haga y no lo que nosotros queremos. Entonces, hermano, el Espíritu Santo no debe estar a un lado. El Espíritu Santo hay un himno que cantamos constantemente, dice que avívanos, tenemos sed de ti. Entonces, oye, eso tiene que ser no solamente cantado, sino, oye, recibido, que uno sienta la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas, que es lo que vamos a conocer ahora aquí en estos que vemos. Entonces, hermano, yo creo que con estos estudios, si alguno de ustedes en sus estudios privados, sus meditaciones privadas, maduren, vean más, entiendan más y vengan, me lo dicen a mí y me corrigen y me enseñan un poquito, hermano. Eso es importante, porque eso lo manda Dios, que es así la única forma como los podemos entrelazar en un lazo hermanable, cristiano, unido en la fe y conocimiento del Señor Jesucristo, pero obediencia siempre al Santo Espíritu. Hoy el Espíritu Santo, oiga bien, hoy el Espíritu Santo está dirigiendo aquí. Hermano, se hace ley lo que dice el apóstol Pablo ahí en Romano, que dice que el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que verdaderamente somos hijos de Dios. Porque a pesar de que suframos y todo, tenemos esa esperanza de que el Señor nos va a dar lo que Él nos ha prometido. Claro, la tercera persona de la Trinidad en esta asamblea tenemos que resaltarlo, hermano. Ahora, hay muchas asambleas, sí, en todo el mundo entero, hermano. Hay muchas asambleas, sí, bastante, Dios las tiene. Él sabe quiénes pertenecen. Y también avivan al Espíritu Santo, pero no hacen conforme el Espíritu Santo lo indica. Bien. Entonces, ahí es donde vienen unos conocimientos que vamos a ver en los Hechos de los Apóstoles, que no los practicamos aquí. Y que también esto que acabamos de leer ya por tercera vez o cuarta vez en los Hechos de los Apóstoles, una sola vez tiene efecto. Explico. El Padre amó una sola vez a la humanidad, como dice allí el texto áureo. Vino su Hijo a quien Él amó y lo entregó al mundo. Vino su Hijo, cumplió la ley y realizó una sola vez. Tenemos el contexto y sobre todo en hebreo.
¿Entiendes? Los hebreos que eran oscuros entender, dice, no habrá otro sacrificio por el pecado, no habrá otra persona del Señor Jesucristo que haga y repita ese sacrificio. Van dos, viene la tercera. El bañado, la unción, la venida del Espíritu Santo en la forma como lo hemos leído aquí en los Hechos de los Apóstoles, no se repite más. Ahora, sin embargo, todo el mundo abusa. No, si se repite y ahí mira, y entonces se está repitiendo en muchas asambleas. Pero se olvidan de lo que dice allá en Primera de Juan, capítulo 4, ¿verdad? Que es lo que pasa, que probar los espíritus. Probar los espíritus si son de Dios. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 1. Anótenlo. ¿Por qué? Porque resulta que en las congregaciones el verdadero miembro convertido tiene que estar convencido si realmente está movido por el Espíritu Santo, si tiene al Espíritu Santo y si está dirigido por el Espíritu Santo y si está en una asamblea donde el Espíritu Santo está impartiendo conocimiento. ¿Por qué? Porque Él quiere que su conocimiento, nosotros los creyentes, seamos receptores fieles de esas palabras sagradas que Él inspiró en estos 66 libros. Dime, hijo. Una pregunta, pastor. Usted, como dice la palabra que dice que ya en el tiempo del Pentecostés ya no estamos en el tiempo del Pentecostés ahorita. Porque dice el Señor en su palabra que Jesucristo es ayer y hoy por los siglos. Ajá. Y Dios no cambia su palabra, pues. También hablaba esta mañana que sin fe es imposible darle al Señor. Si uno le sirve con fe al Señor, ¿verdad? Yo creo que el Señor derrama, ya tenemos el Espíritu Santo de Dios, ya el Señor ha ahí habitado en nuestro corazón. Pero lo que pasa es que el Señor quiere que nosotros... Pero en sí, ¿cuál es la pregunta que te inquieta de eso? O sea, lo que me inquieta es que usted dice que ya no hay ese tiempo de Pentecostés, ya no hay más. No, Yo quiero saber por no lo hay, y entonces es bueno esa pregunta porque vendrá la explicación. El Pentecostés, porque ¿de dónde viene la palabra Pentecostés? Yo desde allá del año 60 oía que habían pentecostales ordenados y otros desordenados. Ellos entraron a Venezuela en el año 40 y vinieron aquí, pero ya aquí había asamblea ordenada, fundamentada en la sana doctrina. Y los misioneros que vinieron del extranjero trajeron sana doctrina. Y caló aquí en Venezuela y muchas asambleas se levantaron, de la cual esta es una de ellas, en la sana doctrina. Sin esa idea, si esta asamblea, una época, quiso el diablo ponerla en manos de los pentecostales, ¿verdad? Y los miembros de aquella época que sostenían la sana doctrina lucharon para que esta asamblea no quedara en manos de los hermanos pentecostales. Incluso a todos ellos el Señor los reprendió y los puso en cama. Uno de ellos, el favorito, que quiso vender la propiedad ya, el Señor lo puso en cama con un cáncer y lo mató. Ellos no practican la sana doctrina como se predica aquí la sana doctrina. Ajá. Ellos tienen la verdad. Ajá. Ellos no conocen la verdad, porque si ellos conocen la verdad, practicaron la sana doctrina. ¿Qué es lo que pasa con la iglesia hoy en día moderna? Ellos mismos, ¿cómo le digo? Unen iglesia a la manera de, como por decirte, se podría decir mandamientos de hombre. ¿Ves? Ellos predican a otro Jesús. Por eso es que Pablo decía, si alguno predicara otro evangelio, que no es el tal sea anatema. O sea, ellos no tienen en sí, no tienen la verdad. Aunque predican a Jesús, pero ellos no tienen la sana doctrina. Sí, pero es lo que se dice, una verdad a media. Nosotros aquí Y otra cosa, pastor, que hay personas salvas ahí, en esa iglesia. Claro que sí, claro que sí. Dios tiene gente salva hasta en esos bailes de brujos, hermano. Lo que pasa es que hay personas que por falta de conocimiento, inmadurez y de muchas cosas caen muchas veces en pozos negativos. ¿Bien? Dios muchas veces rescató, y el Señor Jesucristo rescató a personas de pozos negativos, inmundos y extraviados, como esta asamblea ha tenido miembros que han venido de mundos oscuros totalmente. ¿Por qué? Porque no conocían a Dios. Una vez, hermano, como le pasó a Simón el mago, ¿no? El Simón el mago vino de prácticas oscuras,
diabólica y manifestó haber creído, pero entonces cuando el Espíritu Santo todavía no lo había convencido y no lo había bañado, no lo había sellado, él quiso comprar el don y el poder del Espíritu Santo. Y eso quedó como enseñanza porque Pedro, siendo lleno del Espíritu, iluminado con el Espíritu Santo, lo reprendió y le dijo: oh hombre de maldad, veo que están en hiel de amargura y en cadena de oscuridad. Porque el diablo, una vez que una persona que dice creer inicialmente y no aprende, porque tiene que venir constantemente a la asamblea, aprender, adoctrinarse, aprender la verdad de Cristo, y entonces esa persona va, y esa persona en su ignorancia hace preguntas para aprender aquello que no conoce. Simón el mago actuó así, ¿entiendes? Y Pedro lo reprendió y le dijo: arrepiéntete de tu maldad, porque veo que en hiel y en cadena de oscuridad estás. Pedro le leyó la vista porque tenía el don del Espíritu Santo. Hermano, y eso que Simón, el mago, ahí, y que había creído. Claro, había creído. ahora Simón el mago aprendió y le pidió a Pedro: bueno, oren por mí, señores, apóstoles, para que esto no me venga. Eso es importante. Solo coloca el Espíritu Santo porque era la transición de la era de la gracia y había mucha oscuridad, mucha ignorancia, muchas cosas en cuanto a la era de la gracia. Por eso es que vamos a exponer un poquito esta profecía de Pedro para que veamos. Hermano, Dígame. cuando creemos, Ajá. sellado con el Espíritu Santo, porque vamos a seguir repitiendo lo que ya se ha hecho. Claro que no, eso no. Mira, le acabo de decir, oye bien, le acabo de decir, lo que el Padre manifestó para perdonar al mundo ya se efectuó, ¿verdad? La única gracia. Ya la Escritura dice: ya no hay más, ¿no? Esta fue la última oportunidad que Dios le dio a esta humanidad caída. Viene el segundo, se lo repito, el Señor Jesucristo realizó la obra, ya no se repite más. La venida del Espíritu Santo, la santa y bendita persona de la Trinidad, como estaba profetizado en todos los libros, menos en la segunda y tercera de Juan. Las únicas dos cartas pequeñitas que no se menciona el Espíritu Santo. Se menciona el Espíritu Santo desde Génesis 1 hasta el Apocalipsis 21 y 22, ¿verdad? Entonces se menciona constantemente. El verdadero creyente sincero de esta asamblea tiene que comulgar, meditar y preguntar: ¿quién eres tú? ¿Qué eres tú? ¿Por qué tú te manifiestas en mi vida así? ¿Y por qué tú me exiges que en la Escritura yo debo que comportarse así? Y él amablemente, como una madre a un niño, te educa, nos educa, como nos ha pasado con muchos de nosotros aquí. ¿Bien? Nos ha educado el Espíritu Santo. Yo soy educado en la dirección del Espíritu Santo y lo que me falta todavía, bastante. Entonces, ¿qué resulta? No se repite el Pentecostés. Porque ¿qué es el Pentecostés? El Pentecostés era una fiesta judía que se celebraba cada 50 días. Entonces, justamente después que el Señor Jesucristo duró 40 días de haber resucitado y dándole instrucciones a los apóstoles, les dice: no se vayan de aquí de Jerusalén, esperen la promesa de mi Padre. A los 10 días, 40 más 10 son 50, significa Pente, 50 días, coste, fiesta. Entonces los 50 días de fiesta, 50 días, como los judíos estaban acostumbrados, viene entonces en ese día que estaban allí 18 y su pueblo, vamos a llamarlo así, más de 35, estaban celebrando la Pascua allí y la muerte del Señor Jesucristo, muchos y otros no sabían. ¿Bien? Y el día de Pentecostés, y es cuando Dios, viendo en su profecía, se cumple lo que acabamos de leer. Vino el Espíritu Santo a inaugurar la iglesia. ¿Están entendiendo? Es la tercera persona de la Santísima Trinidad quien inaugura la iglesia, no el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo preparó, ¿qué? Como yo lo dije la semana, los materiales, todo. Y subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. ¿Dónde están esos dones? En manos del Espíritu Santo. Juan le dice: el Espíritu Santo redarguirá al hombre ¿de qué? De pecado, de justicia y de juicio, tres cosas. Es el encargado en el mundo entero. Entonces, cuando el Espíritu Santo convence a través de la predicación del Evangelio,
en todo el mundo entero, a los creyentes, a los que aceptan al Señor Jesucristo como su Salvador personal. Él los trae a la asamblea, a la iglesia, como leímos aquí en el capítulo 2 y 3 de los Hechos. Y el Espíritu Santo agregaba cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Entonces es el Espíritu Santo, no el hombre, porque nosotros lo que agregamos a la iglesia son demonios, mas el Espíritu Santo agrega creyentes. Ahora vean, oigan bien, el Espíritu Santo cuando hace eso, la persona que le capacita, que recibe la salvación y es sellado con el Espíritu Santo, entonces la Trinidad en armonía, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, sabe que aquella persona va a vivir 50 o 40 años en la asamblea, se le agrega dones, es decir, habilidades y cosas especiales espirituales que necesita esa alma recién nacida, recién lavada, recién convertida, recién traída a la iglesia, no para que ocupe bancos, sino para que tenga un don o varios dones para servir a Dios. Bien. Por eso es que dice allá en Juan 16, y el Espíritu Santo me glorificará. Entonces, a través de los dones, ¿verdad?, que son el adorno de una iglesia, de los miembros, hembras y varones de cualquier edad, son los que vienen a enriquecer y embellecer la asamblea, la iglesia de Dios, la novia del Señor Jesucristo. ¿Bien? Entonces, el Espíritu Santo, hermano, repite eso una sola vez, pero los dones sí son adicionales. Los dones, las bendiciones son adicionales. Tienes un don, deseas 10 dones. Bueno, pídeselo y Él te lo da. Eso sí, perfecciona primero el primer don. ¿Cuál es el primer don? La obediencia. Moisés cometió 4 pecados visibles, palpables allí. Pero Dios lo enseñó a él en su enseñanza. Mira, primero es la obediencia. Y si Moisés trató de sacudirse, desviarse y no obedecer a Dios. Entonces, como estaba casado y tenía 2 hijos, que uno que se llama Eleazar y el otro, ¿cómo? Gerson. Entonces, bueno, estaban allí, pero no estaban circuncidados. Entonces, cuando Dios por segunda vez le dice a Moisés que le circuncidara a los hijos, Moisés se distrajo, no obedeció inmediatamente a Dios. ¿Qué pasó ahí con esa desobediencia? Que el ángel de Jehová sacó la espada, iba a destruir y a matar totalmente a Moisés. Pero cuando la mujer, creyente también y piadosa, esposa de un varón de Dios como Moisés, enseguida vio aquello, dice que vio cuando el ángel venía con la espada a destruir a Moisés. Entonces corrió la mujer y agarró el cuchillo, ella, y ¿qué hizo? Circuncidó a los 2 hijos. Bien, y la ira de Dios se aplacó. El ángel no destruyó a Moisés. ¿Por qué? Porque Moisés aprendió la enseñanza a obedecer primero a Dios. Y nosotros en la vida cristiana, hermano, primero Dios. No lo dijo el apóstol Pedro cuando lo interpelaron aquí, porque estos 10 capítulos se los lleva Pedro en muchas acciones, ¿no? Y Pedro llegó el momento que le prohibieron que no hablaran la palabra de Dios. ¿Y qué dijo Pedro? Es necesario obedecer primero a Dios que antes que a los hombres, ¿verdad? Entonces, hermanos, mira, eso es importante. Nosotros como recién convertidos, primero obedecemos las instrucciones e indicaciones que el Espíritu Santo, como el mentor único en la iglesia, nos está enseñando a nosotros a crecer en la gracia y conocimiento del Señor Jesucristo. Y además el que se niegue es un mal siervo, porque no debemos olvidar que somos siervos comprados. ¿Por qué? Por precio. Precio. Soy comprado, todos somos comprados aquí, todos con precio de sangre. Y Dios nos trajo aquí y no nos pertenecemos a nosotros mismos. Entonces yo no le puedo decir al Espíritu Santo, tú estás equivocado. Si hay otro Pentecostés, bueno, cómo no, pero el diablo también se encarga de un Pentecostés, que es el que practica la iglesia romana. Y la iglesia romana hoy está practicando un Pentecostés. Y ellos, la iglesia romana, esperan un Pentecostés, pero a la manera de ellos, no como Dios lo planea. Bien. Entonces resulta que en esto del Espíritu Santo, vuelvo a repetir, hay mucho desconocimiento. Hay mucho. ¿Pero por qué? Porque centralizamos nuestra vida cristiana en el Padre y en el Hijo. En el Padre y en el Hijo. Pero en la vida privada, la vida de meditación, leer la palabra, la dejamos.
Y el único que nos abre, como dice el Salmo 119, abre mis ojos, Dios, y miraré las maravillas. Entonces esa es la obediencia del creyente a tu palabra, Señor. Ayúdame a entender. Por lo menos aquí hay un capítulo que explicar y que entender, hermano. Bien, por lo menos esta profecía de Joel, del 16 al 21. Pero antes, oigan bien esto, esta venida, la venida del Espíritu Santo, aquí en esta forma, así como lo vemos nosotros que se desarrolla en este espectáculo. ¿Dónde se repitió ese espectáculo? ¿Dónde se repitió aquella demostración de grandeza? Un espectáculo grande, hermano, se manifestó allí. En cuanto a la demostración de la Trinidad y el Espíritu Santo, ¿se da cuenta, hermano? ¿Se da cuenta? La lectura, cuán importante es, hermano. Cuando Dios saca a su pueblo y lo lleva para el desierto, y a los 3 meses y 3 días, Dios le dice a Moisés en el capítulo 19 del libro de Éxodo, y Dios convoca a Moisés al monte Sinaí, arriba, hermano. Y cuando Dios le da instrucciones a Moisés, hermano, mira, delicadas y precisas, mira, Moisés, y hazlo así, Moisés, y ten cuidado, Moisés, y dile a Moisés que no se acerque la raya amarilla, vamos a usar esa expresión, que nadie pase la raya amarilla, ni una bestia. Y sin embargo, hubo bestias que pasaron y el fuego las fulminó. Pero ¿qué había allí? Fuego, terremoto, sangre, de todo, hermano. Allí, la presencia de ¿quién? La Trinidad, hermano. Van a decir a Jehová únicamente. Jehová significa la Trinidad. Dios. Dios es único en 3 divinas personas, Padre e Hijo, Espíritu Santo. Entonces, claro, allá se manifestó ello. Cuando se manifestó único, un efecto extraordinario, único, y se repite al inaugurar Moisés el tabernáculo. Dios lo hizo entonces lo que se llama el Secaina. Entonces Dios bajó en toda su plenitud y llenó aquel tabernáculo, dándole a entender a aquel pueblo que allí estaba la presencia de la Trinidad, el yo soy. Ese espectáculo se manejó allí. ¿Y quiénes vieron ese espectáculo allí? Los viejos, las mujeres, los hombres, los militares, los niños, las niñitas, todo el mundo. Fue visible con aquel acto que Dios demostró en un pueblo que nunca había visto eso. Una cosa extraordinaria, una cosa extraordinaria. Entonces, ¿qué resulta, hermano? Que cuando todos ven aquello, bueno, la gente decía, quedaron atónitos, ¿ah? Quedaron, bueno, cabizbajos, boquiabiertas, sorprendidos. Nunca habían visto aquello único en la vida del hombre, de un pueblo de casi más de 4 millones de gentes, en el desierto, hermano. Entonces, claro, Dios les habla a ellos en esa forma, y la Escritura viene acentuando en los 5 libros de Moisés, en los históricos y aún en los poéticos, la venida del Espíritu Santo a la tierra. Y eso, la venida del Espíritu Santo se entiende únicamente en teología lo que se llama la plenitud del Espíritu en la congregación. Fíjate, la plenitud del Espíritu en la congregación, no en el individuo, que es la equivocación hoy en día. Porque muchos pastores dicen que tienen la plenitud del Espíritu Santo y se hacen que le hagan toda clase de pleitesía, reverencia y de todas cosas. Mira, ahora que resulta que ese espectáculo que vemos allá, nosotros ahora lo vemos en los 50 días y en la inauguración de la iglesia, lo que se llama la plenitud del Espíritu Santo, la persona en sí, que los 11 apóstoles, fíjense, los 11 apóstoles por primera vez ven, hermano, la tercera persona del Espíritu Santo en su fruto, en su acción y en su poder. En su poder, por primera vez, porque ellos tenían la fuerza y la visión mientras el Señor estaba con ellos. Pero el Señor, una vez que subía, ellos iban a quedar huérfanos, iban a quedar debilitados y estaban asustados. Entonces el Señor, para animarlos
Y esa cosa le adelantó un poder del Espíritu Santo. Juan 19, 20 y 21, o Juan 20, 19 y 21, algo así. Dice que el Señor Jesucristo, después que resucite, está hablando con ellos, le dice, y tomó y les dio el Espíritu. Tomen el Espíritu. Les sopló y les dio el Espíritu. Pero ¿qué clase de Espíritu les dio hoy? Una fuerza, un adelanto. Es la primera fuerza que los apóstoles llegaron a poseer del Espíritu Santo, porque le faltaba todavía la plenitud, la llenura, lo que se llama la plenitud en la iglesia. Y ellos eran los instrumentos para inaugurar la iglesia, hermano. Edificaré mi iglesia. Allí justamente empezó la Trinidad a edificar la iglesia, no con el hombre, con Pedro, sino con quién, con el Espíritu Santo. Y era necesario que esos 11 apóstoles y creyentes se dieran cuenta de la venida del Señor Jesucristo, porque la mayoría de la gente sabemos que Dios le habló a los judíos en la presencia de Jehová, pero también en la era de la gracia la gente sabía, el pueblo de Israel, que Dios le habló en la persona del Señor Jesucristo, visiblemente, palpable, y lo mataron. Ahora era necesario que vieran también visiblemente la venida del Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, cubriendo la iglesia, sellando la iglesia y empezando a desarrollar la iglesia. Época de la transición, ahí empezó la era de la gracia. Entonces ellos recibieron en ese día la plenitud, el bañado del Espíritu Santo. Bien, se llama bañado plenitud, es para la iglesia, pero ningún pastor puede decir yo tengo la plenitud del Espíritu. El bañado sí puede ser, ¿no? Y ya eso lo vamos a desarrollar en el conocimiento que vamos a desarrollar del Espíritu Santo, en lo que significa en sí el llenado del Espíritu Santo, que también mal interpretado y analizado por algunos creyentes, no dado al estudio. Entonces, hermano, en esto que hace el Espíritu Santo, ese día de Pentecostés, Pedro, bueno, es el instrumento porque ya se lo había indicado quién. Ya se lo había indicado el Señor Jesucristo, pero tú eres piedra, tú eres Pedro. Mateo 16 o 17, ¿no? ¿Verdad? Sobre esta piedra edificaré mi iglesia y a ti daré las llaves. Y es Pedro y Pablo los encargados de colocar la doctrina fundamental inicialmente en la iglesia. Los dos cabezas que Dios utilizó. Claro, uno para los judíos y uno para los gentiles. Ambos para los judíos y ambos para los gentiles. Pero después se divide más tarde y Dios le da el ministerio a los gentiles al apóstol Pablo. Y Pedro se encarga de los esparcidos por aquí y por allá. Lo que se llama en la escritura la Mesopotamia. Entonces, ¿qué resulta? Que cuando eso pasa, que el Espíritu Santo se desarrolla, allí, oye, empiezan todos los apóstoles a hablar maravillas, hermano, a ver cosas que nunca habían visto ni oído. Se cumplió lo que le dijo el Señor Jesucristo en vida. Ustedes harán cosas mayores, no por lo que aprendieron en la escuelita como alumnos, sino en son y en la dirección y en el poder. Tienen todas las Biblias abiertas allí. Busquen el primer capítulo del libro de los Hechos, de este mismo, el primer capítulo, búsquenlo. Hechos capítulo 1, versículo 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ajá, fíjense, ¿ves? Ellos le hacen la pregunta al Señor Jesucristo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? ¿Verdad? Lo restaurarás, le dice el Señor a ellos. Y el Señor dice: no toca a vosotros saber las cosas que mi Padre colocó o puso en su gran o santa o poder o en su potestad, pues, ¿verdad? En su sola potestad. Pero, fíjate, no los excepciona, le dice: pero recibiréis poder, el versículo 8, pero recibiréis, pónganlo entre comillas, pero recibiréis poder. Los apóstoles y Pablo recibieron, esos 12 apóstoles, un poder extraordinario, único y especial y doble, hermano, en ese día. Se cumplió en ellos, pero recibiréis poder, claro, en su gracia
y en su misericordia Dios extiende este poder hacia toda la iglesia, siempre y cuando hayan asamblea y haya miembros, hembra o varón, que cumplan los requisitos que el Espíritu Santo manda. Porque, ¿qué es lo que se entiende con poder? Ponerle las manos encima de una persona, ¿no? O posiblemente hipnotizarlo con una mirada, los ojos grandes. No, sí, o cualquier cosa, ¿verdad? O demostraciones de espectáculos que hacen, otras cosas, ¿verdad? Unos que se lanzan al piso, otros que gritan, otros... Mira, el diablo también es poderoso en la asamblea y en los miembros. Olvidando lo que dice, hágase todo decentemente. Dios no le gusta esos desorden en esa asamblea. Yo a esta edad anduve en todos esos caminos viendo y aprendiendo. Aquí no está Dios. No, aquí no está Dios. Eso no es para allá. Eso no es así. Dice aquí en Efesios 3:16, dice, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, al ser fortalecido con poder en el hombre interior por su espíritu. Ajá. Pero claro, porque el Espíritu Santo, el poder, no nos equivoquemos, porque vamos a tomarlo así como un niño. Muchas veces uno cree que si uno le da por lo menos, tú le darías una pistola a un niño, ni un cuchillo tampoco filoso, ¿no? ¿Verdad? Tú tienes que enseñarle primero el peligro de la pistola con bala, ¿no? Y el peligro también de un cuchillo afilado a un niño de 4, 5, 6 años. ¿Para qué lo usa? Entonces, ¿qué resulta, hermano? Que así mismo es el Espíritu Santo en la congregación. Ese poder, Él se controla y no se manifiesta en muchas personas. Empezando porque la Escritura es muy clara. El Espíritu Santo llega a habitar en algunas personas, pero Él muchas veces dice, ustedes tienen contritado ¿a quién? Espíritu Santo, hermano. ¿Por qué? Por vuestros pecados, Gálatas 5, 17 palabras. Y los incrédulos, 22 palabras en primera de Romanos, del 1 al 24, 22 palabras feas de incredulidad que muchas veces es para el impío y muchos creyentes. Muchas veces Dios los mete en esa lista de, disculpen la expresión, de malandros. ¿Sí? Bien. ¿Por qué? Porque no están obedeciendo al Espíritu Santo. Bien. No se les olvide que muchas personas enfermas pidieron sanidad de Dios y Dios se las negó. ¿Por qué? Porque tenían que llenar el requisito de lo que el Espíritu Santo indicaba. ¿Sí? Nadie en este mundo, hermano, nadie en este mundo recibe algo como se lo dijo el Señor Jesucristo a Pilato y como se lo dijo Juan el Bautista a todo el mundo. Nadie recibe nadie de lo alto, nadie recibe nada en esta vida si no le es dado de lo alto. Ahora en lo alto la Trinidad examina qué es lo que tú estás pidiendo y para qué lo quieres y qué vas a hacer con él. ¿Acaso que Dios no es dueño de todo? Entonces, ¿cómo quiere un cristiano? Yo quiero ser poderoso en el púlpito, que cuando yo hable me salga una llama de fuego y no, bueno. Bueno, en ese sentido fue que Moisés, él, por culpa de esos mismos errores, el Señor a la final le dijo, la verás de lejos, mas no entrarás. Y así nos pasa a nosotros. Hacemos lo que creemos, pero el Señor nos dice, hasta aquí te va a llegar esto y ahora te voy a dar. Y no debe de existir en la congregación, en esta pequeña asamblea, esa palabra, no debemos hacer lo que nosotros queremos, sino lo que el Espíritu Santo nos indique. Es por ello que yo le estoy pidiendo más colaboración a los hermanos para que seamos una asamblea bienaventurada. Y que el Espíritu Santo es quien escudriña aquí el todo. Él se pasea aquí y Él sabe cómo están los corazones y las mentes de cada persona y en qué condiciones. Y dice Santiago, no recibimos más porque no sabemos pedir. Y ahí ese sabemos pedir es interrogante. Oye, pero ¿por qué tú dices, Santiago, que no sabemos pedir? Después el contexto dice, porque estás codiciando algo que no debe de, no va con el deseo del Espíritu Santo. Ahí mismo está la respuesta, hermano. Dice, no pedir
porque no sabéis. Pero entonces uno buscando allí, y ahí el contexto, no recibes esto porque tienes una codicia, tienes algo, tienes que confesar tu falta. Después que tú confieses esa falta, se te puede dar, porque Dios no derrama bendiciones sobre vasos sucios, hermano. Eso lo vemos en el tabernáculo, la teología integral del tabernáculo, hermano. Aquí eso era maravillosamente limpio, hermano, transparente, hermano, con reverencia, que en todo siempre repetimos eso. Había una pulcritud allí desde la entrada hasta el final. Y todo el mundo, hermano, todo el mundo que se acercara al tabernáculo, si no cumplía con los requisitos de los 12 príncipes que estaban en la puerta de cada cabaña, le dije, ¿para dónde vas tú? Voy a entregar este corderito para un sacrificio. Bueno, ya sabes que lo llevas por esta vereda derechito allá, espera tu turno, pero sabes que tienes que confesar tus errores con nosotros. Y cuando llegaba allí, lo interrogaba el sacerdote en la entrada y no entraba adentro, sino que lo recibía donde había ceniza. El sacerdote se asomaba a la puerta, a las 4 cortinas, y la ceniza del altar era que purificaba la tierra y se llenaba de tierra aquello, de ceniza. El sacerdote mandaba aquello, se purificaba la tierra. Y el sacerdote, si pisaba algo, no se estaba convirtiendo en un inmundo, estaba sobre la ceniza del sacrificio, estaba puro y aceptaba allí la ofrenda del que venía allá. Pero el que venía de allá, he pecado y traigo un cordero y lo ofrezco por mi pecado, sin especificar. Bien, entonces claro, iba el amanuense, vamos a decirlo allí, o el ayudante, y le decía al sumo sacerdote, el sumo sacerdote proceda, sacrifica al animalito. Él estaba afuera, y cuando él veía el humo que salía por el orificio del tabernáculo, era un holocausto, y entonces salía el sacerdote y le decía, ve en paz, hermano, tus pecados te son, no perdones más. Bueno, traduciendo a las palabras del Señor Jesucristo, ve en paz, hermano, salón, hermano, y no peques más, para que no te venga una cosa, que es una cosa importante que el Espíritu Santo nos dice, no hagas esto para que no te venga una cosa peor. Bien, una cosa peor, hermano. Dios quiere, hermano, la sanidad, hermano. Mucha gente van a leer lo que dice aquí en Hechos capítulo 4, versículo 26. Señor, que tú nos des poder de predicar de nuevo, predicar la palabra con de nuevo. Significa con poder, con gracia, con entusiasmo y con voluntad. Eso es lo que significa de nuevo. Entonces, eso sí, Señor, pero que nos dé el don de la sanidad. Y también les vino, pero ellos llenaron los requisitos. La mayoría de muchas asambleas apelan a eso. Señor, que haya sanidad aquí. Pero la mayoría, como me acaba de decir un hermano aquí, que un pastor que lo estaba regañando, pero él tenía 2 mujeres, el esposo y la otra allá. Y eso es legal. Eso es un pecado en la asamblea. Es un pecado en un hombre. ¿Cómo va a derramar Dios bendición en esa persona? Bueno, hermano, porque tenemos que ser más espirituales que carnales. No, hermano, es un pecado feo que un hombre tenga casado y tenga otra de repuesto. Hermano, ellos van en las asambleas que agarran y la palabra declaramos y declaramos. Yo me gustaría que usted hablara un poco de declarar, pues bien, la duda. La palabra declarar, hermano. Mira, tú sabes que los escolásticos les gusta siempre agarrar una palabra, ¿cómo se llama? Cuando uno tiene una palabra favorita. A una muletilla, o más bien un estribillo, ¿verdad? Entonces creo que les gusta tener eso. Y en los estudios aprenden, bueno, hermano, ustedes de ahora en adelante reciben poder del seminario y reciben poder del Espíritu. Vayan entonces a dirigir las asambleas. Salen el muchacho o la muchacha, bueno, con su Biblia en la mano. Voy a fundar una asamblea, no juegues, no juegues. Para allá me voy. Y forma su asamblea. Y yo declaro hoy que aquí hay poder. Y yo declaro hoy que aquí hay sanidad. Él declara porque ya él cree que ya los seminaristas o los pastores le pusieron la mano encima con el pequeño diploma que yo no sé bueno, los diplomas echan a perder la persona, ¿no? Entonces resulta que después, no, mira, yo soy premiado, mira, me pusieron la mano los seminaristas, ¿verdad? Y entonces, mira, ya tengo el poder y tengo la bendición y hoy puedo declarar aquí sanidad. Esa expresión es bíblica, pero no para que uno la tome.
No, hermano, yo declaro que haya, no, mira, yo le pido misericordia a Dios que en su bondad se pueda manifestar sobre esta asamblea en bendiciones, en gracia, en sanidad. Es otra cosa distinta. Pero que yo lo haga, yo declaro ahorita, oye, sería un abuso, yo no lo hago. Estás pasando por encima de la voluntad del Padre. No, Con la Trinidad. yo no puedo hacer eso. Yo no puedo hacer eso. Que sería, oye, que yo me atributo a algo que no. Jesucristo no se atrevió a hacer No, nada. hermano, no. Mire, en toda la vida del Señor Jesucristo, el Señor Jesucristo, yo no hago nada así, ¿no? Sin la voluntad. Y todo cuanto dice la Escritura que pasaba noches enteras orando, buscando la voluntad del Padre, como la segunda persona de la Trinidad. Eso en primer lugar para el contacto de la Trinidad. Y en segundo lugar para que nosotros aprendamos que no podemos hacer nada sino sin la voluntad de Dios, hermano. ¿Viene? Porque es lo que prevalece en nuestras vidas cristianas. Un siervo no puede hacer su voluntad sino la voluntad de su Señor. Aquí hay una pregunta que hace la hermana. ¿A qué tiempo se refiere la profecía de Joel? Una. ¿Y a qué se refiere decir sobre toda la carne? Bueno, te lo explico. Vamos a explicar porque el tiempo se nos va. Gracias, hermano. Mira, aquí dice el versículo 16 y 17, oigan bien, tengan su Biblia abierta, ¿no? Dice aquí, y será en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros mancebos verán visiones, y vuestros viejos soñarán sueños. Y eso es lo que le agrada hoy en día a los creyentes que desconocen la voluntad del Espíritu Santo. Ay, yo vi una visión. Mira, yo tuve un sueño. Mira, ya estoy profetizando. Mira, sabe, hermano, que uno tiene que tener cuidado. Ahí vienen unas clases de esto aquí, después, muy importante para que el que esté equivocado aquí. Eso es muy importante tenerlo en cuenta, hermano. Y que nunca caiga ninguno de los que está aquí en eso. Porque lo vuelvo a repetir. ¿Cómo que dice allá, primera de Juan 4.1? ¿Cómo dice? Probad los espíritus si son de Dios. Probad, hermano. Y si tú tienes una vida creyente y eres conducido por el Espíritu Santo, debes de hacer lo que Él indica. Ahora el Espíritu Santo sabe que hay peligro en nuestra vida de caer en manos de espíritus malos. Sí, hermanos que han caído, y lo veremos en estos hechos de los apóstoles, que ustedes van a creer, esto era lo que quería decir esto. Bueno, ahora convéncete, pero cuando lleguemos allí, vamos a contestarle a esta muchacha esto que dice así. ¿A qué tiempo se refiere la profecía de Joel? Bueno, Joel estaba hablando, hermana, en la época cuando justamente el pueblo cayó en pecado, se desvió, se dividieron la nación en dos pueblos, en dos tribus, en 10 tribus y 2 tribus, en 2 naciones, hermano, y estaban esparcidos por el mundo entero, y creían que Dios había muerto y no estaba con ellos. Pero el profeta Joel, uno de los profetas futuristas, entre muchos ellos, predica y dice, en aquellos días, lo mismo que sucedió, hermano, allí en el Sinaí, capítulo 19 y el 34 de Éxodo, hermano, se repite ahora con esa profecía de Joel. El Espíritu Santo vino, hermano. ¿Qué pasó? Cuando Dios vino, vean otra vez, cuando Dios vino allá en el monte Sinaí, no participaron los niños de esa visión. No vieron la demostración de Dios. Todo ahora cuando viene el Espíritu Santo en Pentecostés, ¿quiénes estaban allí? Dice, habían 120 almas reunidas en el nombre de Dios, en la cual estaba ¿quién? María, la madre del Señor Jesucristo, humanamente y en vida. Un comentario, hermano Simón, porque aquí dice bien claro en el versículo 20, es que presta confusión un poco, porque dice, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Se supone que en ese día vino, pero entonces en el versículo 20 dice que el sol se convertirá en tiniebla y la luna en sangre. Entonces, eso todavía en este tiempo no se ha dado. Entonces, ¿será que lo que pasa es que no me has dejado explicar, pero oye, pero tienen que tomar en atención que cuando uno se viste, mira, primero se pone ¿qué?
Sí, yo por lo menos tuve que ponerme la franela debajo, la camisa y después la corbata y por último el pantón. Ahora viene, resulta que esta gente que vieron allá, el pueblo fue bendito por Dios, la presencia se manifestó. Cuando viene la tercera persona de la Santísima Trinidad, el Espíritu Santo, en su plenitud inaugura la iglesia. Allí estaban mujeres mayores y jóvenes, estaban hombres igualmente y había niños. ¿Y qué más? Ancianos de todo. Entonces cuando aquello se hace una multitud, ¿quiénes vinieron como creyentes? Porque hay que leer la Escritura desde el principio al fin. Porque después que el Espíritu Santo termina su acción, ¿qué dice? Que fueron agregadas al pueblo, a la iglesia, ¿qué? A personas que ya creían, pero no estaban seguras, no estaban convencidas. Necesitaban ¿qué? Ver la presencia del Espíritu Santo. Cuando el Señor Jesucristo murió en la cruz, dice que había mucha gente allí, entre ellos habían que una cantidad de familias y creyentes en el Señor Jesucristo. Y vieron cuando Él dijo, consumado es, hermano. Cuando el Espíritu Santo viene, lo vieron, lo recibieron, ¿quiénes? En primer lugar, ¿quién? Creyentes en el Señor Jesucristo, estaban allí 120 creyentes, hermano. Era la época del Espíritu Santo. No se le olviden que la época de la carne murió cuando Dios le mandó allá en la antigüedad a Noé, predicarás 120 días. Era la era de la carne, que el hombre hacía lo que mejor le parecía, compraban, vendían, se casaban, hacía lo que mejor y pecaban contra Dios. Y Dios dice, ha llegado de mí el fin de toda carne, los destruiré hasta todo el mundo, los animalitos hasta el hombre, y los destruyó. Esa era la era de la carne. Bien, ahora Dios profetizó la era del Espíritu Santo. Y la era del Espíritu Santo se cumplió aquí en Pentecostés. Y justamente estaban 120 personas cumpliendo la promesa de Dios. Él hace 120 años prometió eso. Ahora en 120 personas vino la presencia del Espíritu Santo con todos los miembros adicionales alrededor, hermano. Y ahí se manifestó el Espíritu Santo con poder. Y los niños y las niñas y los viejitos recibieron ¿qué? La bendición del Espíritu Santo, hermano, porque eran creyentes, hermano. ¿Están entendiendo? ¿O no? ¿O los niños no recibieron el Espíritu Santo? Todo el que era creyente recibió el poder del Espíritu Santo. Ahora, una niña cuando recibe, que es creyente y recibió en esa época la presencia del Espíritu Santo, ¿a quién le hablaba esa niña? ¿A Pedro o a un señor mayor? A otra niña. Si un niño de ahí de 12 años recibió el poder del Espíritu Santo, ¿a quién le hablaba? A los niños. Dios es muy sabio, sabe distribuir la gracia sobre los creyentes, viejo con viejo, vieja con vieja, mujer con mujer, hombre con hombre, niño con niño, niña con niña. Se extendió y vemos allí que primero dice, y el Espíritu Santo agregó 3,000 personas ese día a la iglesia y siguieron la profecía y dice, y agregó 10,000 personas a la iglesia, no viejos, feos y horribles como yo, sino hermanos creyentes, hermanos. Creyentes, familias enteras. Esas familias enteras profetizaron, hablaron. ¿Por qué? Porque era la transición, era el nacimiento, era la plenitud del Espíritu Santo en la iglesia, la inauguración de la iglesia. Se hizo en una forma maravillosa. No tan triste, alegre, hermano, porque Dios es un Dios alegre. Bien, ahí hubo. Ahora, ¿qué pasó? ¿Por qué se habla de sangre y de... ¿Cómo que dice? Aquí dice, ¿ves? Y derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Vamos a leerlo y si alguien no entiende, pregúnteme. Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. ¿Qué significa profetizar? Predicar, ok. Y vuestros mancebos verán visiones, sí. Dios le permitió a los jóvenes que vieran cosas que nunca habían visto porque estaba en el Antiguo Testamento. Y Dios le dio esa gracia a esos creyentes en ese día. Vieron visiones. Y vuestros viejos soñarán sueños, ¿verdad? ¿Qué sueños? Sueños santos, sueños agradables.
sueños de maravilla de que Dios hizo con ellos, y les recordaría cosas. Sí es verdad, hace tantos años yo oí esta palabra y ahora el Espíritu me la está recordando. ¡Qué maravilla! Y en privado glorificaban a Dios. ¿Eso no se ve hoy? No, eso está eliminado por parte de Dios. Oigan bien, sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán las mujeres creyentes. Y el 19, y daré prodigios arriba en el cielo y debajo, y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. ¿Qué significa esto, sangre, fuego y vapor de humo? ¿Cómo se manifestó Dios? Primero se hizo un sacrificio de alabanza y hubo derramamiento de sangre para que Dios perdonara a aquel pueblo, y Dios se manifestó, ¿no? Y hubo demostración de humo y de relámpago y de terremoto y de todas cosas. Dios estaba en las alturas, hermano. Eso allá fue un espectáculo grandísimo en el monte Sinaí. Hoy léanlo bien en su casa. Vean ese capítulo 19 de Éxodo y 34. Van a aprender muchas cosas. Lo mismo se repite aquí, la tercera persona de lo que él hizo allá, lo repite ahora en la inauguración de la iglesia Pentecostés, día de alegría, día de bendiciones. Salían a la calle las mujeres y todas esas cosas, y los hombres, todo el mundo hacían unas comelonas bellas y hermosas, todo el mundo bañadito, vestidito decentemente, en alegría, danzaban, todas esas cosas. El día de Pentecostés se repitió allí en Jerusalén, hermano. Eso es visible, eso es que notarlo así, conforme a la Escritura, no a mi imaginación. Eso se repitió, es original. Ahora bien, ¿qué pasa? Queda todavía una parte de esto. Todavía queda una parte para quién. Aquí dice, se repetirá otra vez sangre, fuego y demostración del Espíritu Santo en la gran tribulación. ¿En qué forma? Pues es el último versículo. Ajá. Ahora se está repitiendo eso. El que invoca el nombre del Señor es salvo actualmente. Bueno. Ahora Dios le dará una oportunidad a ese pueblo rebelde, que dará un remanente que... Esa es la última parte de... ellos ya no por obra, sino por la obra del Señor Jesucristo. Y ellos verán, oigan bien, en la gran tribulación los 144,000, saben que ya no es por obra de la ley, sí, conocimiento de la ley, pero por la obra del Señor Jesucristo. Allá sabrán que la sangre de Jesucristo, los únicos que los va a limpiar de todo pecado, a los 144,000. Ahí viene la pregunta, si habrán hembras y varones, no se sabe. Eso queda en la voluntad de Dios. Ahí sí no me meto Dios, porque yo podría decir, pero Dios está hablando aquí de hembras y varones. Eso le queda a Dios. La Escritura nos enseña que serán 144 hombres vírgenes, ¿verdad? Aquí dice mujeres y hombres. Yo estoy diciendo que eso le compete a Dios. Si Dios quiere en su santa voluntad meter a unas mujeres en ese lote, allá Él. Es una época que nosotros no estaremos. Porque puede ser que hombre, puede haber hombres y mujeres también. Pero si Dios lo quiere, hermano, no se me empaste. Bueno, pero la pregunta que hace la persona, mira, ¿a qué se refiere el decir sobre toda carne? ¿Verdad? Claro, es que el Espíritu Santo vino sobre todo, para todo el mundo. A todo aquel que crea y todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Así que el Espíritu Santo está convenciendo al mundo, la hermana que hace esta pregunta, está convenciendo al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Todo el que invoque el nombre del Señor es salvo. Ahora, en la gran tribulación, estos 144,000 invocarán ya en nombre de Jesús y serán salvos en el nombre de Jesús. Capítulo 12, capítulo 13 y capítulo 14 del libro del Apocalipsis. La Escritura es clara. Esta es la voluntad de Dios para un remanente después que la iglesia sea arrebatada, hermano. Después que Dios nos arrebate a nosotros, queda una oportunidad para el pueblo de Israel, un remanente, promesa que Él le dio a Abraham y ha venido a través de los siglos y siglos y lo va a cumplir allí. Hebreo de hebreo, exacto, esa es la palabra.
allí no serán salvos ninguno que quieran. Ahora fíjese, aquí hay una expresión que confunde al lector. Aquí se ve, el sol se volverá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor, ¿verdad? Grandes y manifiestos. ¿Cómo entienden ustedes este versículo 20? El sol se volverá en tinieblas y la luna en sangre. Bueno, que dijiste que eso, lo que entendí fue que va a ser para el tiempo en el Apocalipsis, para los 144.000, en ese tiempo es que se hará eso manifiesto, pues. Pero para esos creyentes, para los escogidos, los Sí, porque esta es la conclusión para esa gente. Claro, no se te olvide que cuando el Espíritu Santo, nosotros oímos la voz del Espíritu Santo, cuando el Espíritu Santo inaugura la iglesia, no se te olvide que Pedro en su predicación se lleva 2 capítulos, Pedro, y habla de la muerte del Señor Jesucristo. Poncio Pilato, Herodes, los judíos y los gentiles mataron y crucificaron al Señor Jesucristo. Y entonces Pedro hacía énfasis, a este ha constituido Dios juez. Entonces que resulta que la sangre que derramó el Señor Jesucristo fue visible en la iglesia, porque nadie entra a la iglesia de Dios si no es lavado en la sangre del Señor Jesucristo. Y la manifestación que vemos aquí no se convirtió el día que el Señor Jesucristo, después que derramó su sangre, dice, y clamando al Señor Jesucristo, ya muriendo, ¿qué dijo? Ajá, ¿y qué fue los eventos naturales? ¿Qué vimos los eventos? Hubo un viento y se convirtió en tiniebla las demás cosas, y las piedras se abrieron, incluso salieron de las tumbas algunos muertos que tenía Dios un plan con ellos en Jerusalén en aquel entonces. Y se vieron demostraciones como estas que vimos en el Sinaí y como las que vimos hoy también, y como las que vimos en la demostración de la venida del Espíritu Santo. Cosas así parecidas se van a manifestar en estos 144.000 hermanos, que solamente está en secreto de parte de Dios para esos 144.000. Porque nosotros estaremos con ¿quién? Allá arriba mientras ellos pasan aquí, o la gran tribulación. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor Jesucristo en aquella época, pero ¿quién? Entre paréntesis lo ponemos. ¿Ah? 100. No toda la humanidad, como dice mucha gente. No todos aquellos que despreciaron ahora la voluntad de Dios. Fíjate, ayer le dije a los hermanos que hasta ahora en mi vida cristiana yo he estudiado en toda la Biblia. Hay 120 versículos que dicen que no hay salvación en la gran tribulación para todos aquellos que desprecian al Señor Jesucristo, salvo los 144. ¿Y cómo es posible que hay personas que no obedecen al Espíritu? Sí hay salvación, sí hay salvación. Mira, me salí de una librería porque el hombre me decía, no, usted está equivocado. Me dijo algo horrible, ¿no? Pero... Pastor, una pregunta. Yo antes creía que había oportunidad para el pueblo gentil en la gran tribulación, porque eso es lo que nosotros enseñamos. No, tú tienes la oportunidad también en la gran tribulación y te puedes salvar. Y no es así. Como dice usted, como dice el Señor, que convence el Espíritu Santo. Claro. ¿Verdad? Y entonces vemos las 5 vírgenes, eran insensatas y las otras eran imprudentes. Que vino el Señor, que se le acabó el tiempo, la insensata estaba pidiendo aceite a la prudente, ¿verdad? Y dice el Señor que se cerró la puerta. Ya la iglesia, ya, o sea, hoy, como dice el Señor, como dice el Espíritu Santo, hoy es el día de salud, hoy es el día de salvación. Y Dios por su soberanía escogió a 144.000 del pueblo judío, de judíos y hebreos. Claro, porque eso fue una promesa dada por Dios a Abraham, el remanente de Abraham, hermano. Resulta que Abraham, hermano, se gozaría en ver allá en el cielo, hermano, cuando Dios le dijo sí a su remanente. ¿Por qué? Porque, oye, tú sabes lo que son, que en ese mundo, porque la gente cree, hermano, que no se dan cuenta que Dios en esta dispensación es la más larga de la historia en la de Dios, y Dios le ha dado oportunidad a los gentiles y al mundo entero de que sean salvos, ¿verdad? Ahora es el día aceptable, hoy es el día de salud, dice Dios, no mañana,
si Dios dijere hoy, bueno, el diablo le dice, no, déjalo para mañana. Entonces resulta que ya han pasado casi 20 siglos y Dios dándole oportunidad al gentil, sean salvos, vengan ahora y sean salvos en tiempo de salvación. Se repite en la carta a los romanos. Pero también hay otro peligro, que las personas oyendo esos mensajes falsos, bueno, creen burlarse de Dios y entonces, claro, le dan la espalda a Dios y se van en busca de su mundo y llevan su vida alegre, y llegó el momento, como lo vimos nosotros aquí en una predicación, ¿no? Allá en Daniel 5, ¿no? Llegó el momento que Dios llama a botón a esos que llaman gentiles, ¿verdad? El rey, el nieto de Nabucodonosor, Belsasar, Dios lo llevó un momento, fuiste pesado en balanza y fuiste hallado falso. Y ese hombre tenía testimonio, porque allí tenía un profeta como Daniel que les hablaba de la pureza. Pero hay un Dios en el cielo, el tema favorito de Daniel, pero hay un Dios en el cielo. Bien. Entonces, ¿qué resulta? Ese hombre fue muerto en ese día, esa nación fue destruida y muchos murieron ese día, dándole a entender que Dios le usa esa expresión en todas las escrituras para toda la humanidad. Para todo hay tiempo. El tiempo de salvación es ahora en la era de la gracia. Por eso se llama la era de la gracia, no en la gran tribulación. La gran tribulación es un complemento de la ley, y que Dios tiene que trabajar con ese saldo que se llaman judíos, 144,000, y hebreos de hebreo, no cualquier judío. Y Dios, por eso que va a hacer una selección de ellos, porque Dios va a tratar con un remanente puro, semita, descendiente de Obed, de Arán, de Abraham y de David directamente, y de las 12 tribus que fueron benditas por Jacob en la despedida de ese entonces. Entonces nosotros tenemos que tener las escrituras aquí y aquí, hermano, en la frente, y oyendo lo que los demás dicen que es falso. Ese es el verdadero poder del Espíritu Santo, que uno pueda conocer la palabra de Dios. Claro, ese es el verdadero poder. Porque el poder lo vamos a ver nosotros ahora desarrollado en esta asamblea. Y el poder de Cristo en todos los 20 siglos, como el Señor Jesucristo, con el poder que le dio a una casta pequeña, a 11 hombres, luego más tarde fueron 12 hombres, a quien Dios utilizó para poner lo que se llama en la Escritura el fundamento de los apóstoles, ¿verdad? Las Sagradas Escrituras, las enseñanzas. Y el Espíritu Santo hasta ahora obra en la iglesia con poder, cumpliéndose lo que dijo el Señor Jesucristo: la fuerza del infierno no prevalecerán contra la iglesia. Y la iglesia apócrifa, la iglesia universal, llena de muchos nombres y de mucha santería y de muchos líderes, se está actualmente entregando al satanismo, porque ya se dan cuenta que ni aún haciendo el vudú, esas cosas que hacen la gente en esos cultos raros con hierba y con alcohol y con bailes y cosas, ya la gente no le están haciendo caso. La única cosa, sí, la falsa iglesia, que la vemos nosotros en el capítulo 17 del libro del Apocalipsis, es que han vuelto la mayoría de ellos a su líder, a su jefe, que se llama y han invocado actualmente el poder del cielo, que está allá antes de las nubes, después de las nubes, en los astros, que se llaman los demonios, el poder demoníaco que domina actualmente a los reyes, a los presidentes, a los nobles, a los educadores, a los ricos, y los tiene sometidos. Ahora la gente no va a esos nichos. En sus casas en secreto ahora invocan el poder del tipo aquel que tiene, no, que yo no soy. Mira, hay que tener cuidado. Hoy en día todo el mundo es espiritista. La gente no pierde el tiempo ahorita metiéndose en un templo, no. Salvo la iglesia de Cristo, es la que está actualmente como la sal y la luz del mundo. Hoy en todo el mundo entero brilla la iglesia. Fíjense que hoy es Semana Santa, hoy es semana para ellos, ¿no? Para ellos, y hoy es domingo de ¿qué?
Bueno, ustedes ven con tanta gente que van para allá y para acá. Es una vez al año. Y ustedes verán los templos un poco llenos, pero ya en la semana las verán vacíos. Y están toda la semana esos curitas allí, a la campana, y nadie va a la misa. Están en la playa. Están en la playa. Entonces, ¿qué pasa? Ojo, vean, llegará el momento que se va a cumplir más aún todavía lo que dijo el Señor Jesucristo. En los últimos tiempos, ¿se resfriará qué? Se ha resfriado el amor en la raza humana. La gente no tiene afecto ahorita hacia nada, menos hacia Dios, hermano. Y lo que está pasando en Venezuela, soy testigo de eso, cómo blasfeman delante de Dios actualmente, porque dicen que Dios se ha tardado. Bueno, pero que Dios para todos tiene su hora. Y es que si se van de Venezuela, en Perú es peor. Y si se van para otros estados, también es peor. Si se van para el Medio Oriente, es peor. Y si se van para los Estados Unidos, hay una señora que dice, qué horrible, en los Estados Unidos casi las mujeres andan desnudas, en Venezuela no todavía, hay mujeres decentes y respetuosas. Entonces uno oye comentarios de lo que está pasando en el mundo entero está totalmente en eso, hermano, ¿verdad? El Señor no los advirtió, Simón. ¿Ah? El Señor no los advirtió. El mundo iría De mal en peor, de mal en peor. Y se está cumpliendo dos profecías que están allá en el libro de Génesis, ¿no? Sodoma y Gomorra, digo al Señor Jesucristo, y serán los tiempos como Sodoma y Gomorra, la inmoralidad. Y eso hay que tomar en cuenta. Y serán los tiempos como Noé, la incredulidad. Y eso se está manifestando. Entonces, esas dos cosas prevalecen. Mateo 21, Marco 13, Mateo 24. Así, hermano, que nosotros los creyentes aquí vamos a seguir estudiando al Espíritu Santo con el poder que nos está indicando en las Escrituras, y vamos a ver cuánta falta nos hace conocer más del Espíritu Santo para que seamos una asamblea bienaventurada. Y vamos a comprender que hembras y varones, jóvenes y mayores, necesitamos en esta asamblea ser llenos de ¿qué? Del Espíritu Santo. Bueno, antes de terminar, yo voy a hacer una pregunta. ¿Qué es el lleno del Espíritu Santo? Para terminar con esto. ¿Qué se entiende que es el lleno del Espíritu Santo? Obediencia a Dios en primer lugar. Y seguir y cumplir con todos sus mandatos. Hay un contexto acerca de esto. Pero obediencia a Dios. Eso fue lo primero que hizo Moisés, que Dios le lo llamó a capítulo. Obedéceme. Cuando Moisés aprendió en los 40 años a obedecer a Dios, Dios le manifestó, y más tarde quedó un testimonio del pueblo, y Moisés era el hombre más manso de la tierra. Bien. Entonces, ¿qué resulta? Que nosotros en esta asamblea, si obedecemos al Espíritu Santo de ahora en adelante con estos conocimientos que vamos a recibir y lo vamos a extender, seremos una asamblea, lo repito por cuarta vez, bienaventurada. Seremos una asamblea bienaventurada. Ahora, ¿qué es el bienaventurado? Porque la palabra suena muy bonita. Bienaventurado, bienaventurado. La palabra bienaventurado significa 3 veces feliz. En otras palabras, recibir una bendición completa de Dios. Eso es ser bienaventurado. A ver, entonces no están tan malos los alumnos estos, ¿no? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, Él desea manifestarse aquí en esta asamblea. Termino con esto. No se les olvide que al Señor Jesucristo le gustaba mucho habitar e ir siempre allá a la casa de Marta, María y Lázaro. ¿Por qué? Había algo especial en esa familia, en ese hogar, en esa aldea. Y con la bendición y la presencia del Señor Jesucristo, tan es así que más tarde Él recibe el bañado de un perfume, de ungir de María en su cuerpo, porque ella aprendió en esa visita del Señor Jesucristo. Y ella vio que aquel era un hombre especial que lo visitaba a ellos, ¿verdad? Era un hombre especial que lo visitaba a ellos. ¿Cuánto más nosotros, hermanos, si en esta asamblea nos acostumbramos que aquí está todos los domingos la Santísima Trinidad, y aprendemos cada día como asamblea de Dios a ser más reverentes, más respetuosos, más devocional, más oración, más canto y más conocimiento en esta asamblea, y más amor contra el prójimo que no es creyente? ¿Por qué? Porque el Padre se manifestará
en esta asamblea con bendiciones tras bendiciones. Que Dios bendiga su palabra. Maranata, ven Señor Jesús, ven pronto.